según el diccionario, tener compasión es tener empatía, tener simpatía, que no es simpatía de hacer chistes, sino tener la conexión de entender la necesidad de otro y proveer para esa necesidad. ¿Okay? Pero yo creo que desde el aspecto de nuestro Señor Jesucristo, esa compasión tiene que tener muchas más características y va mucho más allá. En el misterio de la encarnación de Jesús, el Verbo hecho carne, dentro de sus múltiples facetas, en el panorama de Jesús, una de las más sugerentes y las más dignas de imitar y que no podemos olvidar fue su compasión. Y quiero tratar 3 aspectos de su compasión, y es compasión por los hambrientos, ¿ok? Tenemos, gracias a Dios, hay un ministerio en la iglesia, se llama Alimentando al Corazón Hambriento, y que tiene ese aspecto social que no puede olvidar la iglesia, pero que después esa compasión por el hambriento se convierte en compasión por el enfermo, que tuvo Jesús también, y por último, y la más importante, y esa no la puede sustituir nadie, es compasión por los que se pierden, compasión por los que no han encontrado el camino. Compasión por aquellos que tienes a tu alrededor y que a lo mejor no te das cuenta de que si no tienen a Cristo pueden ser las mejores personas del mundo, pero no irán al cielo y se perderán. ¿Sí somos conscientes de eso? Que hay gente muy maja alrededor nuestro, pero que si no vienen a un encuentro con el Señor, si no hay una transformación, si no hay ese encuentro en el camino que tuvo Pablo, que tuvieron otros discípulos, pues se pierden la vida eterna. Y ese componente de la vida eterna es el más importante y al que le da importancia a Cristo sobre todas las cosas y al que le debemos dar importancia nosotros, más allá de alimentar una boca, más allá de suplir una necesidad de un momento. El objetivo final es llevarles el pan divino, el pan eterno. Amén. Y esa labor no la puede hacer nadie por nosotros. La labor social está muy bien, es necesario que tengamos la compasión por el que nos rodea y que tiene una necesidad e intentar suplirla. No podemos olvidar que Jesús se ocupaba de eso. La labor de capellanía en hospitales a los enfermos tampoco la podemos olvidar, ni muchísimo menos. Pero, ¿y la enfermedad del alma? Ahí no nos puede sustituir nadie a la iglesia. ¿Sí entendemos? Ahí esa labor sí que la tenemos que hacer nosotros y solamente nosotros. Mira al que tienes a tu lado y dile, esa es labor nuestra, no mires para otro lado. Hay otros que hacen una labor social que es para quitarse el sombrero. Yo siempre diré que me encanta la labor que hace Cáritas. Y ellos es la Iglesia Católica, pero lo hacen muy bien y soy socio. Y alguno dirá, jolín, pues este es un pastor hereje que está apoyando a la Iglesia Católica. No, estoy apoyando esa labor social que me parece ejemplar. Me parece ejemplar y la apoyo en varios sentidos, pero muchos de los alumnos que tengo trabajan para Cáritas también, y de una forma u otra pues hago donaciones, les ayudo de alguna manera voluntaria, e incluso pues les doy clases de inglés de alguna forma, de forma voluntaria también, y sé que lo hacen mejor que nosotros y hay que aceptarlo. Lo hacen mejor que nosotros, tienen los medios, tienen la infraestructura, tienen los voluntarios, tienen la capacidad. Pues yo digo, pues gloria a Dios y les bendigo. Y hay un componente muy social y muy bueno. ¿Eso quiere decir que no lo hagamos nosotros? Todo lo contrario. A nuestro nivel yo creo que debemos cubrir
las necesidades de los que nos rodean, de si vemos que hay un hermano, sobre todo. Primero, con los de la fe. ¿Puedes decir amén? Primero, con los de la fe, con los que tienes a tu lado, con tu familia, con los que tienes cerca de ti, con tus vecinos, ¿verdad? Pero con los de la fe, la familia de la fe primero. Pregúntale al que tienes a tu lado si tiene alguna necesidad, si tiene hambre, si ha tenido sed, si ha tenido necesidad de comida, de ropa, de techo, de calefacción, ¿verdad? Hay varias cositas, ¿no?, que significan necesidad. A veces no es una necesidad exactamente de hambre, de un trozo de pan, y es por eso que también en el Ministerio de Alimentar el Corazón Hambriento no solo estamos fomentando la donación para lo que es las necesidades inmediatas, que son comida, ropa, etcétera. Eso se hace, pero hay donaciones económicas que cubrirían pues lo que es un alquiler, lo que es una factura de la luz, cosas que son más intangibles y que son muy necesarias también, y que a veces la comida no falta, pero faltan otras cositas, ¿sí entendemos? Y para eso debemos suplir. Mateo 15, 32 al 39, fijaos, solo el versículo 32 y vamos a ir rapidito, puesto que después tenemos Santa Cena también, más la presentación de los cumpleaños, que nos vamos a enterar de la edad de algunas hermanas, que son las que lo quieren ocultar. Dice el versículo 32, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, ¿qué dijo? Dile al que tienes a tu lado, tengo compasión de la gente, tengo compasión de la gente. Se había juntado una multitud y nadie había pensado en alimentar. Y me pregunto a veces cuando hay una necesidad de este tipo, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre proveer? Yo digo, ese servicio, esa perspectiva no la podemos perder como iglesia, pero como individuos también. Y muchas veces nos reunimos y es un gozo reunirse y alimentarse de la palabra de Dios, pero cuando a lo mejor se alarga una reunión, pues no hemos provisto para el alimento y a nadie se le ocurre, oye, pues vamos a hacer algo para que se alimente. Ya se extiende la hora. Y esto fue lo que hizo Jesús. Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Alguno puede pensar, pero bueno, que hagan ayuno, que está bien también, que es algo espiritual. Bueno, sí cuando se avisa, sí cuando tenemos, cuando hay una función para el ayuno, pero esta era una situación de emergencia que surgió. Dice, y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Vamos a Juan 4, archiconocido texto. Que es la historia de la samaritana. El versículo 6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora 6:00. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar
de comer. En ese caso, los discípulos habían ido a buscar la comida, pero Jesús había visto y había previsto una necesidad física de esa mujer, la del agua, pero una necesidad espiritual. Había visto mucho más allá. ¿Tienes el discernimiento para ver cuándo eres necesario y cuándo es necesario que apliques el amor y la bondad de parte del Señor para otros? Dice en el 31 y el 32, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, porque ellos estaban mirando la comida física, pero él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado hambre alguna vez? Hambre, o sea, a ver, una cosa es hambruna, no me refiero a eso, que supongo que gracias a Dios, pues no, por el hecho de vivir en países occidentales, pues gracias a Dios más o menos se puede tener un plato de comida, etcétera. Pero algún día que se haya extendido la hora y te empiecen a rugir las tripas, ¿sí? ¿Sí hemos sentido hambre? ¿Qué efectos produce el hambre, el hambre física? Si has venido hoy sin desayunar, si no has pasado por el bar de Panchi, hoy nos falta Tenchi, nos da mucha penita, está en el hospital y seguimos orando por nuestra amada Tenchi. Fuimos a verla ayer y es casi que te ministra ella a ti, ¿no? Su vida ministra dándole la gloria a Dios en todo momento y viendo un propósito aún en esa enfermedad, aún en el futuro que quizá deba operarse, pero da la gloria a Dios en cada momento. Damos gracias al Señor por eso. Pero cuando no pasas por allí, por el bar, y no has desayunado, seguramente que tu atención al mensaje se ve disminuida. ¿No es cierto? Pues tu atención a cualquier cosa, pero digo algo que es más unidireccional, que no hay una interacción, en la que no se requiere que estés atento, pues eso puede menguar la atención. Se recomienda que la comida más importante del día, ¿cuál es? Se dice desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo, ¿verdad? Y el tema del hambre, ahí es curioso cómo eso nos puede afectar. Y es por eso que cuando las multitudes venían con hambre a Jesús, yo creo que es una estrategia tremendamente sabia el alimentar, ¿verdad? Porque es que esta gente no me va a hacer ni caso, tengo mucho que enseñar, ¿no es cierto? Y sus capacidades van a estar disminuidas, ¿verdad? Tengo a alguien que me pone atención a todas horas y me encanta, y es Keren, que es una cotilla tremenda y vuelve su vista, pero de una forma práctica. Lo que Jesús hacía era alimentaba, primero llenaba el estómago para luego poder dar la palabra, el alimento espiritual. Y vemos cómo ese componente del cuidado de Jesús, de la compasión por las necesidades de sus hijos, está ahí siempre presente. Cuando tuvieron hambre también sus discípulos, pero era día de reposo, ¿verdad? Y les dejó que recogieran las espigas para comer algo. Y enseguida los levitas, los fariseos, pues le criticaron. ¿Cómo dejas que tus discípulos recojan espigas en el día de reposo? Y la respuesta de Jesús, no sé si recordáis, es yo soy Señor del día de reposo. Yo estoy por encima, es decir, lo espiritual
y lo que es una necesidad urgente está por encima de la ley, que es a veces ciega, ¿no? La ley, si se aplica sin amor, puede ser cruel incluso, ¿no es cierto? Ok, fijaros en el Padre Nuestro, la oración modelo que dice: el pan nuestro de cada día, el pan cotidiano, danos hoy. Así que añadió esa partecita teniendo en cuenta que las necesidades primarias son importantes también, y es importante satisfacer esas necesidades. Pero es importante que mires a los que tienes alrededor e intentes proveer para eso. A lo mejor dices: oye, pues es que no tengo los medios, o es que no tengo el alcance ni el contacto para alimentar a otros, o no tengo un ministerio, o no tengo... Y yo a veces reto a los que están a mi alrededor y les digo algo tan sencillo como: en tu familia, cuando pongas la mesa, piensa en alimentar a otro antes de alimentarte tú. Y no imagináis lo complicado que es eso. No imagináis lo complicado que es a nivel de un hogar, ¿verdad? Porque a veces vas con las prisas y dices: no, yo voy a comer, y me desentiendo de los que hay alrededor. Cuando hacemos alguna comida aquí en la iglesia, yo reconozco que soy despistado, pero soy buen observador. Y veo los hermanitos que son siervos, y veo a los que esperan ser servidos. Y digamos que a todos nos gusta ser servidos. ¿A quién no? ¿No es verdad? Cuando vas a un restaurante y te sirven bien, pues me encanta. Lo que pasa es que el baremo, la estructura, las exigencias e incluso los mandamientos, para nosotros, el Señor dice: pero entre vosotros no será así, porque yo soy el ejemplo. Yo vine a servir, no a ser servido. Y a veces me da un poquito de pesar o de tristeza, ¿verdad? Ver como algunos, pues a la hora de repartir la comida, a la hora de poner los tableros, son detalles sencillos, ¿verdad? Pero sí que se nota a veces el que está en una actitud más de espera. Y yo quisiera pensar que es una espera en el Señor, pero me da que es una espera, si me entendéis, ¿verdad? Y creo que ahí no hay ni edades, ni estatus, ni categorías. Todos estamos llamados a servir. Todos estamos llamados a tener esa compasión con otros. ¿Puedes decir amén? ¿Puedes decir amén? ¿Ok? Dale un codazo al que tienes a tu lado y dile: está pisando unos cuantos callos. Ya sabéis que es mi especialidad, ¿no? Soy pisacallos, me piso los propios también, y cualquier atisbo, y me descubro a mí mismo y me analizo y digo: cualquier atisbo de relajarme ahí, de no ver la necesidad, Señor, lléname de compasión otra vez, lléname del espíritu de servicio. Dile al que está a tu lado: estoy dispuesto a servirte en el nombre de Jesús. Y no pienses si se lo merece o no. Jesús no pensaba si se lo merecían o no. Probablemente entre esa multitud que Cristo alimentó había ladrones, asesinos, había seguro algún joyita por ahí, ¿verdad?
Pero no le importó y él proveyó el alimento y tuvo compasión para con todos. Amén. Mira los que tienes a tu alrededor y di, voy a ejercer compasión con esta persona, aunque no le conozca, aunque me cueste, aunque no me caiga bien. Uy. Aunque no se lo merezca. Pero voy a servir. Voy a tener compasión, la compasión que tuvo Cristo. Compasión con los enfermos. Compasión con los enfermos. Qué tremendo. Jesús se apartaba de las multitudes, se apartaba de la fama, se apartaba, ya había ganado renombre y muchos le seguían y iban detrás de él por sus enseñanzas, y él se apartaba y iba a atender a un leproso, iba a atender al que estaba solito, al apartado, al apestado, al que no tenía contacto con el resto de la sociedad. Y yo me pregunto, ¿cómo actuaríamos nosotros si entra un enfermo, si entra alguien, si entra un mendigo, si entra alguien oliendo mal a la iglesia? Probablemente no me guste. Yo soy bastante especial para los olores. Y me molestan los malos olores. Tengo que ser honesto. Pero también os puedo decir, y no para tirarme ninguna flor, que por amor al Señor me he tragado los hígados con algunos olores por amor a mis hermanos, por amor a la obra de Dios, y lo hago por amor a Cristo. ¿Que me gusta? No. Que si puedo les regalo un jabón, también. ¿Y un desodorante? Algunos captan el mensaje, otros no, ¿verdad, Maripaz? Que hemos estado por ahí. Pero no hay forma de que lo pillen algunos, pero mi parte es tener compasión e ir más allá. Y yo no me voy a apartar del maloliente, del que tiene una necesidad, del que viene probablemente con alguna herida supurante y te cuesta darle un beso, ¿verdad? ¿Le darías un beso a alguien que viene con una herida supurante? Costaría, pero si hay que darlo. Conozco un caso de un... ¿cómo decirlo? Porque no quiero dejar a nadie en evidencia tampoco. Bueno, en otra iglesia... No, hay un hermanito que saliva bastante. ¿Sí me entendéis, verdad? Y aprovecho que no está por cubrirle a él también y cubrir su corazón, pero me enternece tanto. Y a veces es difícil besarle, porque pero hay una hermanita que ha buscado un método que yo digo chapó. Ella coge una servilleta y le dice, te voy a limpiar, y luego le besa. Yo digo, gloria a Dios. Eso es ejercer compasión. Pero la máxima compasión, y con este punto os prometo que termino en un par de horas. La máxima compasión de Jesús era por los descarriados, por los que no habían encontrado el camino. Alguien descarriado o alguien perdido
no es alguien deleznable. Cuidado, a veces confundimos esto. Deleznable, alguien odioso o alguien que es asqueroso, un pervertido, ¿no? Es un perdido. No. Un perdido es alguien que no ha encontrado el camino. Simplemente. Y puede ser una persona muy maja, muy buena, que todos tenemos alrededor nuestro, ¿no? Algunos hemos escuchado decir, a este solo le falta el Señor. Solo le falta el Señor. A este, es que es tan buena gente. Vamos a lo mismo, si le falta el Señor, le falta todo. Le falta todo porque no es por sus méritos. Y a los que hemos conocido a Cristo entendemos que no podemos alcanzar la vida eterna sino a través de Cristo solamente. Por nuestros méritos no podemos, pero Él ya lo hizo por nosotros. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es un pordiosero, precisamente es un pordiosero diciéndole a otro pordiosero donde hay pan. Y ese pordiosero soy yo. Yo encontré ese pan que es Cristo. Pero mi deber, mi responsabilidad, el mandamiento, es un mandamiento, hermanos. El mandamiento para nosotros es ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Y yo digo, esto de todas las naciones, dice, ay, qué bonito, y ser misionero, y a algunos nos ilusiona esto, pero hemos sido, yo creo, hemos sido como iglesia, digo iglesia en España en general, iglesia, todas las iglesias de España, hemos sido tan débiles, tan pobres en ese aspecto, que en vez de ir a las naciones están viniendo aquí, para que prediquemos, aún así, a las naciones. ¿Sí entendemos? Me da un poquito de tristeza, pero me da alegría también de que hay todas las naciones prácticamente representadas en su iglesia y que han de conocer a Cristo también. Han de conocer a su Salvador. Mateo 9, del 35 al 37, el Señor hace un ruego a sus hijos, un ruego a nosotros. Dijo, rogad al Señor de la mies. ¿Qué es la mies? ¿Es una miel más fina? Mies, ¿no? Cuidado. ¿Qué es la mies? Ayudarme los paletos, los hermanos que sabéis del campo. La mies es la cosecha, es el trigo, es en realidad, siendo estrictos, es la parte de arriba de una cosecha, es lo que se ve, los campos están blancos, eso es la mies. Rogad al Señor de la mies. ¿Quién es el Señor de la mies? Es Dios, el Padre, que envíe, ¿puedes hacer este gesto? Que envíe obreros a su mies. No hagas la oración del dormidito o del vago, que es, heme aquí, Señor, envía a mi hermano. Aquí estoy, pero envía a mi hermano. No, hay un componente en cuanto a compartir el Evangelio, a mostrar compasión por las almas, que me preocupa en la iglesia de hoy en día, y es que más que compasión por los que te rodean, hay algunos hermanos o algunos que se dicen creyentes que lo que sienten no es compasión sino envidia de los que no conocen al Señor. Y esto me preocupa. ¿Sí entendemos? Ay, es que tiene un cacho de casa. Esa gente sí que vive bien. Madre mía, qué bien se lo ha montado. Vaya cochazo. Estás envidiando cosas materiales y estás perdiendo de vista que lo más importante, la vida eterna, la
la posees tú a través de Cristo y no la estás compartiendo. ¿Sí entendemos? Y hermanos, por esas casualidades, que yo no creo que sean casualidades, estoy tratando últimamente en clases privadas con gente que están bastante bien económicamente. Me ha salido una clase en una urbanización que le llaman La Finca, no sé si conocéis, que es donde viven futbolistas y celebridades. Y esto, tengo que decir, estoy dando clases a dos chavales de 16 y 17 años. ¿Son gemelos? ¿Son gemelos? No, no son gemelos. Se parecen mucho, pero no son gemelos. Era para ver si me estabais atendiendo. Gemelos de 16 y 17 años. Vale. Buenísima gente. Súper amables. Tienen un casoplón los padres tienen la empresa allí mismo, para daros una idea, y la empresa está totalmente separada de la casa principal, y estamos hablando de una finca, solo la finca, de probablemente 1000 metros cuadrados, solo de jardín, ¿vale? Otro tanto de casas de construcción, etcétera, pero son súper sencillos, pero a la vez les he compartido el Evangelio a esos niños. ¿Y sabéis cuál era el comentario? Y esto me llenaba. Y ellos me decían: jolín, tú sí que eres rico. Tú sí que eres rico. Y me terminó uno de ellos diciendo: yo quiero eso. Yo quiero eso que tú tienes. Aparentemente lo tienen todo en la vida. Tienen prácticamente una niñera para cada uno. Tienen, bueno, cada habitación de ellos es como una casa aparte. Tremendo, impresionante. Y yo me quedo ahí cada vez que entro. Es tremendo. Pero no envidio eso. Honestamente, no envidio eso, porque faltaba lo más importante. Falta lo más importante. Y han llegado a entender que lo que yo tengo en Cristo es más valioso que todo lo que ellos puedan tener. ¿Entiendes eso, mi hermano? ¿Entiendes eso? Si no entendemos eso, no predicaremos el Evangelio nunca. Y estaremos envidiando y mirando cosas que tienen, e incluso a nivel moral, algunos, ¿no? Para los chavales es siempre, para los jóvenes es siempre qué tío con tanta personalidad. Puede tener la personalidad más atractiva del mundo, si no tiene a Cristo, está vacío. Está vacío. Yo comentaba con un joven hace tiempo: hijo, ¿no crees que debe haber diferencia entre los jóvenes creyentes y los jóvenes del mundo? Y es que yo le decía un poco con rabia, y es que no veo esa diferencia. Y ese joven me decía: pastor, tú no... Digo, no sabes la vaciedad tan enorme que hay fuera. No sabes lo que es vivir sin esperanza. No sabes. Solo juzgas lo que ves. Me dio una tremendísima lección. Yo dije: hay esperanza. Hay esperanza en la iglesia. Hay esperanza en que nuestros jóvenes, nuestros mayores, nuestras madres, nuestros padres van a compartir lo que hay en Cristo. Puedes tener dificultades, puedes tener una vida
difícil, pero Cristo hace la diferencia. Y eso merece la pena compartirlo. El lamento de Jesús sobre Jerusalén, dice que vio todas las ciudades de un monte alto y lloró sobre ellos. ¿Por qué? Porque dice que eran como ovejas que no tienen pastor, no han encontrado el camino, no han encontrado la vida eterna. Esa es la compasión que el Señor desea que tengamos hoy en día. ¿Qué tipo de compasión tienes? ¿Tienes compasión que te alcanza solo para ti, solo para los tuyos? Que Dios nos libre. Que Dios nos libre del egoísmo. Que Dios nos libre de mirarnos solo al ombligo. Eso no es la iglesia. Hermanos, hay una preocupación de Jesús constante en preparar a su pueblo, a nosotros, para su segunda venida. Y este es el mensaje y la doctrina que menos se está predicando hoy en día, y es que Jesús vuelve y Jesús viene a por su iglesia, y que una de las razones por las que está deteniendo su venida es para que el mundo conozca, es para que sea predicado este evangelio a todo el mundo, pero nos tiene que usar a nosotros, y hasta que la iglesia no despierte y comience a predicar, el Señor se está retrasando aparentemente. Y seguro que todos hemos pasado por ahí en nuestra mente de decir, si es que esto, ya la venida del Señor está tardando tanto, yo creo que esto es un cuento al final, ¿sí o no? ¿Qué querría decir? O le buscamos interpretaciones. Hombre, a lo mejor es una venida virtual a nuestro corazón, es que debemos... Y le buscamos ahí, le buscamos excusas e intentar acomodar la palabra. Creo firmemente que el Señor viene y viene a buscar una iglesia sin mancha, una iglesia limpia, una iglesia santa, pero una iglesia que predica el evangelio. Yo hoy compartía este jueves una palabra preciosa con respecto a la vida de David. Estamos estudiando los jueves y hablaba de eso que nos llama a nosotros, a cada uno de nosotros mismos, nos tiene que confrontar. Estoy mirando a alguien, estoy orando por alguien para que sea salvo, para este año, para este mes. Estoy orando por alguien para llevarle a los pies de Cristo. Estoy orando por alguien para que cuando haya una fiesta, cuando haya una comida en la iglesia, que venga y vea lo que allí se mueve. O quizá te da vergüenza todavía el ven y ve. Cuando Cristo nos encuentra, es Él el que hace la transformación. Tú no te tienes que preocupar. Alguno cree que la gente va a venir a Cristo por un buen show que se dé en la iglesia. ¿Sí me entendéis? Si se da un buen mensaje, si la alabanza es buena, si hay este testimonio, si hay... Y la conclusión que saco es, todo eso son cosas externas, pero el centro, lo que tienen que ver en tu vida y en la mía, es a Cristo, la compasión de Cristo. Y en tu mente, pues dices, yo me voy a preparar una campaña evangelística con estos y estos factores. Y a veces el Señor no se mueve. Y vas a un sitio donde dices, Dios mío, qué alabanza tan desafinada. El predicador no sabe ni leer. Los hermanitos son tan humildes.
pero se muestra la presencia de Dios. Y almas son transformadas en ese contexto. Eso es para que el Señor solamente se lleve la gloria. Es Él el que hace la obra, pero nuestra parte es invitar. Invitar al mendigo, invitar al necesitado, invitar al que ves que aparentemente está muy bien, pero que si le falta a Cristo le falta todo. La señal más grande de nuestros días para la venida de Cristo quizás no sean las guerras o los terremotos o los falsos profetas o los falsos cristos, sino dos cosas que parecen una paradoja entre sí. Una, que el Evangelio será predicado a todo el mundo, y la otra es que estemos apercibidos y preparados para su venida. Que estemos preparados y apercibidos para su venida. ¿Cuándo será la venida de Cristo? No lo sé. No lo sé. Es más, la Biblia es bien clara con respecto a eso. Pero sí me da que esa esperanza, esa incertidumbre de que cuándo va a ser, que nos tenga preparados siempre. En todo momento. Estás preparado. Tienes las maletas hechas. Ayer cuando estábamos con nuestra hermana Tenchi nos compartía, el dolor de lo que me dio fue tan grande, era tan grande, que yo dije, Señor, llévame, yo así no quiero, y yo tengo mis maletas preparadas, porque mis cuentas están claras con el Señor. Yo digo, qué bonito testimonio. Mis maletas están preparadas. Y ese es el sentido de urgencia que creo que Jesús quería dejar en nosotros. El día ni la hora lo sabemos, pero tú estate preparado. Estate preparado, porque puede ser, de hecho será cuando menos lo esperemos. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado con compasión? ¿Tienes compasión por el que tiene necesidad a tu lado? ¿Tienes compasión por el enfermo? Pero sobre todo, ¿tienes compasión por el que no conoce a Cristo? Por aquel que está a tu alrededor y no has podido compartirle efectivamente el Evangelio. Yo te pido que le pidas al Señor más compasión. Yo necesito tener más compasión. Yo necesito compasión en lo humano, porque a veces nos olvidamos, ¿verdad? Nos olvidamos cuando estamos en abundancia, nos olvidamos del que no tiene. ¿No es cierto? Y es fácil. Y cuando estamos en abundancia espiritual, también tenemos la tendencia a regocijarnos entre nosotros, y eso está bien, es necesario que nos edifiquemos, pero aún más necesario es ir y hacer discípulos, ir y predicar, porque ahí hay un mundo afuera que se muere si no compartimos el Evangelio de Cristo. ¿Quieres más compasión? ¿Quién quiere más compasión? ¿Quién desea más compasión para el mundo fuera, para los que están a tu alrededor, para tu familia, para tus vecinos, para tus amigos? Ese es el signo inequívoco del amor de Cristo derramado en nosotros. Que puedas suplir para el hambriento, dar un poco de respiro al herido, al mal herido, al enfermo, pero que tengas la visión de compartir lo más importante que tenemos, que es a Cristo mismo y la vida eterna que tenemos en Cristo. ¿Te puedes poner de pie conmigo?